perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, que ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí.
Están las cosas, si quieren poner una, para ponerla en el platito. Bueno, se pone que la mueva. Qué bueno que están bien. Sí, gracias a Dios. Qué bueno. La puede poner atrás de usted, Pedrito. De aquí, arriba de la mesa. Sí, ahí en la mesita. Ahí. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado a estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final.
Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora estamos transmitiendo a través de nuestra página de YouTube y nuestra aplicación móvil, entonces estamos un poquito atrasados. Tuvimos un nuevo turno hoy, pero gracias que están con nosotros compartiendo. Hoy en día estoy arreglando las pantallitas de acá, sí. Un momentico, por favor. Y ya, chévere, ahí quedamos. Ahí quedamos. Ok. Bueno, buenas tardes, Dios me los bendiga. Buenas tardes. Bienvenidos a Calvario y nos alegra que están aquí con nosotros o en línea. Para los que estuvieron en YouTube y la página mía de Facebook y nuestra aplicación móvil, entonces les tocó ver un poco de la adoración y alabanza que hacemos por video. Es muy posible que me los bajen de las redes sociales, pero gracias a Dios tenemos a nuestras otras páginas también ahí. Vamos a ver qué pasa hoy. De todas maneras, si es su primera vez, bienvenidos de todas maneras. En Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro, para equiparlos como discípulos de Jesucristo, para que impactes al mundo de alrededor de ti. Y ese va a ser nuestro mensaje hoy. ¿Cómo impactamos al mundo alrededor de nosotros cuando hemos sido sanados por Jesús? Ahora, si usted no conoce a Jesús, nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se le revele para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te tienes del Espíritu Santo para crecer en tu fe. El único anuncio que tenemos esta semana es, vamos a seguir recogiendo los abrigos para el invierno, para los que están en las calles. Y estas son las bolsitas que queremos llenar con un abrigo y entregarle otras cositas para este invierno. Ok, para adelantarlos, nuestra promesa de hoy viene del libro 199 promesas de Dios y viene a través de el versículo Romanos 9:33, que dice, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creerá en él no será avergonzado. Israel era el pueblo escogido de Dios y los elegidos. Pensaron que podían entrar al cielo trabajando y guardando la ley. Pero la salvación viene a poner nuestra fe en Jesús Cristo y está abierta a todos. Si amamos a Dios, entonces obedecemos la ley. No al revés, no obedecemos la ley para decir que amamos a Dios. No, si amamos a Dios y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, entonces eso nos da el gozo de obedecer la ley. La ley es solamente para decirnos que somos pecadores. Él no se avergonzará de ti y nosotros no debemos avergonzarnos de vivir por Él. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos gracias que podemos estar acá reunidos en persona para alabarte, Señor, en oración, en palabra, en espíritu. Pedimos que tu espíritu llene este edificio, llene nuestros cuerpos. Danos más de tu palabra, Señor. Llénalos con tu espíritu y danos el poder de ir afuera a las calles, afuera en nuestras casas, afuera en nuestros lugares de trabajo, para vivir por ti y ser una luz en la oscuridad. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos, están sufriendo. Padre, que tú eres el gran médico que sana, pero quieres sanarlos de nuestros pecados. Va a haber un día a donde no va a haber más dolor, no vamos a llorar y esperamos verte en tu gloria, Señor, y nos prometes que vamos a estar contigo y estaremos en tu presencia para siempre. Te damos toda la gloria, Señor. Amén y amén. Ok.
Ok, hoy vamos a continuar nuestro estudio a través del libro de Mateo, capítulo 8. Vamos a cubrir los primeros 17 versículos. Los primeros 4 capítulos de Mateo revelaron al rey. Y los últimos 3 capítulos, que pasamos 8 semanas repasándolo en el Sermón del Monte, eran sus principios, los principios del rey. Y los próximos 2 capítulos vamos a hablar sobre el poder del rey. En vez de escribir cronológicamente, Mateo agrupa a 10 milagros para mostrarnos que Jesús tiene poder y autoridad sobre la enfermedad y lo sobrenatural. Él es el gran médico dispuesto y capaz de sanarnos físicamente. Pero lo más importante, Él está dispuesto a salvarnos nuestras almas de la condenación eterna. No hay mayor milagro que una vida cambiada, transformada. Jesús lo hace disponible para todos, incluyendo a los marginados. Después del Sermón del Monte, Jesús empieza a bajar y inmediatamente empieza a servir en el valle, con una gran multitud siguiéndolo. Él vino para servir, no ser servido. El siervo de Dios, somos supuestos servir, no ser servidos. Como discípulos de Jesús, debemos reunirnos en comunión para adorar y aprender acerca de Dios para crecer y servir. Como el líder que es, Él es el que da el ejemplo. Él no solamente nos está dando, haz esto, haz esto, haz esto. Él vino y se hizo un ejemplo. Jesús modela eso para nosotros hoy, usando sus poderes para sanar a un leproso, una gentil y una mujer. ¿Cuál sería la respuesta después de que los sane? Los sanará. Pero más importante, ¿cuál es tu respuesta cuando el rey te ha sanado? ¿Estás usando tus dones para servir al reino de Dios? Esas son las preguntas que debemos preguntarnos hoy y esta semana. Vamos a leer 3 historias. Primero, comenzando con la primera del leproso. Mateo 8, versículo 1 al 4 dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La lepra hoy en día es más conocida como la enfermedad de Hansen. Es causada por bacteria de crecimiento lento que afecta a los nervios, la piel, los ojos, el enrejecimiento de la nariz y el sistema respiratorio. En los Estados Unidos solamente se encuentran 300 casos de lepra, pero mundial hay más de 3 millones de casos, y Brasil y Indonesia tienen los casos más altos. La sociedad lo considera altamente contagioso en el tiempo antiguo, por lo que los leprosos fueron prohibidos y asilados en colonias de leprosas. Estarían vestidos de pies a cabeza para ocultar su enfermedad, para que nadie los supiera. Estarían todos cubridos. De acuerdo con la ley y las costumbres judías, si un leproso estaba en público, tenían que observar una distancia social. ¿Cuántos pies? 6 pies. Como lo que decían en el tiempo del COVID. 6 pies, por favor.
si soplaba el viento, tenían que mantenerse a 50 pies de distancia. Lo interesante es que hoy en día, después de hacer esos estudios, no es muy fácil contagiar la lepra. Y 95% del público no la pueden recibir. Pero la gente los estaba alineando. Y hay que tener cuidado porque el mundo quiere separarlos y tenerlos. No te pusiste la vacuna, entonces tienes que estar aislado. Mientras que caminaban en las calles, tenían que decir inmundo, inmundo, para que los que no tenían se dieran cuenta, para que los que no estaban contaminados se pudieran apartar de ellos. Y los judíos se volvieron ceremonialmente impuros si tuvieran contacto con un leproso, como si había tocado el cuerpo de un muerto. Entonces no querían nada que ver con ellos. Los rabinos lo consideraban un castigo de Dios. Si tenías la lepra, o si eras ciego, o si tenías una enfermedad, decía, no, eso fue un castigo del Señor. ¿Quién pecó? ¿El hijo, la hija o el papá? Y eso así pensaban. La palabra lepra significa herido. Y si lees Números capítulo 12, puedes entender por qué. En esa historia vemos que la hermana de Moisés, Miriam, había hablado en contra de Moisés porque se había casado con una mujer de Etiopía. Y luego cuestionó si el Señor solo estaba hablando a través de Moisés y por qué no habla por nosotros. Si es verdad que solamente puede hablar por Moisés. El Señor, escuchando, la golpeó con lepra. Y Moisés intercedió por ella y Dios la sanó. Los leprosos eran los paraísos de esa época. Estaban en las calles, nadie quería nada que ver con ellos, eran marginados. Pero ¿sabes que la lepra es una imagen del pecado en la Biblia? Es un ejemplo, un tipo. ¿Qué quiero decir por eso? Mire, Isaías capítulo 1, 4 al 6 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás, porque querían ser castigados aún. Todavía os rebelarás. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eran los síntomas de leprosía. Pero ahí Dios está hablando por el profeta Isaías a referencia al pecado, a la leprosía. Levítico 13 nos da una explicación de cómo identificar la lepra. La lepra comienza debajo de la piel, luego sale superficial por encima de la piel. Se pone la piel se le pone amarillita, dura, y después se empieza a mover a través de todo el cuerpo y las llagas se hacen visibles, y después los nervios en la nariz, en los dedos, en los pies se duermen y no sientes nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona lepra está caminando y se le pega el pie contra la calle o contra un cristal o con algo y empieza a derramar sangre, ellos ni se dan cuenta. ¿Y qué pasa? Mientras que están durmiendo en las calles, en lugares infectados,
Vienen las ratas por la noche y se los empiezan a comer. Por eso es que la gente decía que si tenías la leprosía es que se te caía la nariz, se te caían los dedos. Pero no era eso, no es que se estaban cayendo, es que no tenía sentido. Y después venían las raticas y te los comían. El pecado es de la misma manera. Viene a través de nuestros ojos, y después corre a nuestras mentes y después baja a nuestros corazones. Después actuamos lo que el pecado que estaba dentro de nosotros empieza a salir. Al principio duele. Me he fallado. Dios, te ha fallado. Pero lo más que lo sigues haciendo, más no lo sientes. Viene siendo normal. Eres incesable y te pones cómodo en tu pecado. Entonces comenzamos a pudrirnos y el olor de nuestro pecado ya no lo olemos. Y el pecado nos está comiendo poquito por poquito. El pecado viene en momentos asustos. Siempre busca abrir un camino en nuestras vidas. Porque dice que la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y nuestra carne es débil. El pecado viene a nosotros en muchas formas. Y no importa si estamos bien ocupados, trabajando. El pecado busca una manera de entrarse. Puede ser a través de tu teléfono, por las redes sociales, que viene un amigo o una amiga que eran tu novia antes, pero estás casado ahora y empiezas a charlar con esa persona. No, es no solamente una amiga. O vi una imagen en mi teléfono. Fue una imagen, después una imagen, es otra imagen, otra imagen. De pronto es un amigo. Hey, tengo un trabajito para ti. Y uno pensando en el dinero, en la posición, no lo examina, no lo trae antes del Señor y le pregunta si esto es de Él. Así entra el pecado, poquito por poquito, en nuestras vidas. Lo que vemos acá es este lepra, sabiendo que él podía ser golpeado y expulsado de la ciudad. El leproso entró entre la multitud y se acercó a Jesús. Y el leproso se cayó de pie a adorar al Señor. Sabiendo la condición debajo que él estaba, él dio un paso de fe, sabiendo que el Señor lo podía curar. Antes de ser curado, uno tiene que saber cuál es. Tenemos que saber nuestra condición, que somos pecadores. Si no reconoces que eres pecador, entonces piensas que no hay necesidad de ser sanado. Hasta que no reconozcamos que somos pecadores, imposibles de ser reconciliados a Dios por nuestra propia manera, nuestros propios esfuerzos, no podemos ser sanados. Porque pensamos que podemos hacer algo nosotros para limpiarnos. Y si fuera así, entonces no necesitaríamos a Jesús. No necesitaríamos que Jesús muriera en una cruz. Cuando tú dices que no necesitas a Jesús o que te puedes curar, dices que lo que Él hizo en la cruz fue por nada. ¿Es lo que estás diciendo?
El primer acto de este léprata fue caer en sus rodillas y adorar a Jesús. Solo un Dios es digno de adoración. Y después le dice, Señor. Esta es la primera vez en los evangelios que Jesús es llamado Señor. La palabra Señor aquí es Jehová, Yahweh en hebreo. Jehová. Jesús es digno de nuestra adoración porque Él es Dios. Él es digno de nuestra adoración porque Él nos creó. Él es digno de nuestra oración porque Él vino a pagar el precio por nuestros pecados. Jesús es Señor y Maestro. Cuando vienes a Jesús, ¿vienes a adorarlo o vienes a obtener algo de Él? ¿Vienes a pedirle o vienes a adorarlo? Si lo has hecho Señor de tu corazón, si lo llamas Señor, ¿te niegas de adorarlo? El leproso reconoció que Jesús es el Señor y dice, si estás dispuesto, puedes limpiarme. Una pregunta, ¿tienes confianza en que el Señor puede sanarte de tu pecado? ¿O dudas que tu pecado es demasiado grande? ¿Tu pasado muy mal? ¿O que tu reciente pecado es tan vergonzoso que el Señor no está dispuesto a limpiarte? Jesús conmocionó a la gente religiosa y a la multitud a su alrededor, contaminándose, extendiéndose la mano y tocando al leproso. Luego dice, quiero ser limpio. Recuérdese que era contra la ley religiosa de tocar a un leproso, de tocar a un cuerpo muerto, de tocar a alguien que está enfermo y sanar en el día del reposo. Pero Jesús lo tocó. Oh, Jesús es Dios, no tenía que tocarlo. Pero 2 Corintios 5:21 dice, al que no conocía pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios en Él. Jesús podía haber sanado desde lejos, pero lo tocó y lo limpió. No importa cuán grande o feo sea nuestro pecado, Él está dispuesto a limpiarnos. Muchas veces escucho, yo vendré a Jesús después de limpiarme. ¿En serio? ¿Usted cree que usted se puede limpiar? La realidad es que no podemos limpiarnos, pero tenemos un Dios que es capaz y dispuesto a limpiarnos. Amén. Si no conoces a Jesús, ¿estás listo para admitir tu pecado? ¿Has realmente en tu corazón le has admitido al Señor, sí soy pecador? ¿O todavía estás jugando y pensando, no, yo soy más o menos, yo soy una persona buena, yo no he matado a nadie, yo no me he robado nada grande? Si estás pensando así, no estás siendo honestamente con Dios y con ustedes. Porque la palabra dice que ninguno de nosotros somos buenos. Todos somos pecadores. Hasta que no reconozca que eres un pecador, no vas a reconocer que necesitas a un Salvador.
¿Estás dispuesto a dar un paso de fe independiente de lo que digan los demás? No te avergonzas de lo que digan los otros. ¿Estás dispuesto a adorarlo y a reconocerlo como el Señor de tu vida? Dejarlo que se siente en el trono de tu corazón. Cada vez que tú te pones y se sientas en el trono, entonces Jesús tiene que bajarse. Hoy es el día que Jesús se siente en el trono de tu corazón y déjalo sentado ahí. No hay pecado que no pueda perdonar, y ninguna persona que no acepte si confiesa su pecado y se arrepiente. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4 dice esto: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón del Señor, que nadie se pierda. La iglesia puede mirar a los de la calle, a los marginados y a los pecadores y decir: míralos, son impuros. Por favor, mantén tu distancia social de mí. Pero Jesús dice que estoy dispuesto a tocarte y limpiarte. No se olviden de hambre. El Señor los sacó. No se olviden. Pero usted está seguro que a todos. Supongamos que soy un pedofilia, un homosexual, un transgénero, asesino, borracho, idolatorio, adulterio, fornicador, traficante de drogas, pandillero, mentiroso, ladrón. Sí, Dios es disponible. O de pronto piensas: simplemente estoy haciendo todo lo posible para ser una buena persona. Aún más, porque eso se llama orgullo, pensando que no necesitamos al Señor como Salvador. Segunda Pedro 3:9 dice: el Señor no retardará su promesa. ¿Cuál es su promesa? Que Él viene, y Él viene a castigar. Pero según algunos lo tienen por tardanza. Hay gente que se está burlando hoy. Sí, el Señor viene. Viene, el Señor viene. Ese cuento lo he escuchado por muchos años. No descuenten su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos obedezcan al arrepentimiento. Todos. Si estás listo, Él puede hacerte limpio inmediatamente, ahora mismo, si lo crees. Llama a Él. Él te escucha ahí donde estás. Luego le dice al leproso: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Por qué fue que Jesús le diría que no le dijera a nadie? Jesús no estaba buscando atención sobre sí mismo. Se lo diría a muchos otros después de que los sanaba o los perdonaba, y no le digas a nadie. Él les diría: ahora no es el momento. Hoy en día muchos están tratando de atraer atención sobre las señales y las maravillas, sanidades y lo sobrenatural, y tratando de ganarse seguidores en lugar de señalar a la gente hacia Jesús y su obra que terminó en la cruz. Él le dice que vaya al sacerdote, ya que esto sería un testimonio para los líderes religiosos. Cuando decimos que Jesús murió por todos, se refiere a todos, incluso los que piensan que son religiosos.
Levítico 14 describe lo que el sacerdote debe hacer si un leproso es sanado. Y esta sería la primera vez en más de 1500 años que ha estado escrito ese libro, que tendrían la oportunidad de hacerlo. ¿Y por qué? Ahí dice que para ser testimonio para ellos, este momento que ha limpiado al lepre, a la persona leprosa, sería un testimonio que el Mesías estaba acá. El Rey de Reyes había venido y aún, sin embargo, la gente religiosa lo rechazarán y lo matarán, sabiendo la palabra de Dios. Es no solamente, como aprendimos la semana pasada, no es solamente escuchar y leer la palabra de Dios, pero tenemos que vivir la palabra de Dios. Esto no es un libro que no solamente se estudia como un buen texto. Esto es para vivir. Esto es la vida. Es la palabra de Dios. Si quieres escuchar de Jesús, tienes que escuchar la palabra y obedecer la palabra de Dios. Solamente habían 2 personas que se habían curado de lepra. Ninguna vez por un sacerdote. La primera fuimos la historia de Miriam, la hermana de Moisés. La segunda fue el líder del ejército de Aram, que era una ciudad en Siria hoy, y se llamaba Naamán. Y el profeta Eliseo le dijo que se metiera a la agua 7 veces. Al principio no le quería hacer caso, pero la hija le dijo, no, hazle caso, este es el siervo de Dios, un profeta del Señor. Y fue limpiado. Pero nunca un judío o nunca un sacerdote había hecho esta limpieza. Porque ese capítulo, Levítico 14, fue escrito directamente para este tiempo. Hay algo muy maravilloso en la palabra de Dios. Dios es muy bueno. El Levítico 14 describe, el pastor Wiersbe nos da un resumen de algo muy bonito del Señor Jesucristo. La ceremonia es otra hermosa imagen de la obra de Cristo para los pecadores. El pájaro muerto representa la muerte de Cristo. El pájaro solteado, imágenes de su resurrección. Y poner el pájaro en el frasco representa la encarnación, cuando Cristo toma un cuerpo humano para morir por nosotros. La aplicación de la sangre en la oreja, en el dedo y el dedo del pie ilustra la necesidad de tener fe personalmente en su muerte. Y el aceite en la sangre nos recuerda al Espíritu de Dios que entra en la persona cuando confía en el Salvador. No puedes evitar, cuando Jesús te ha sanado, es imposible evitar y contar tu historia si has tenido un encuentro con Jesús de verdad. Marcos 1:43 nos dice que el leproso, cuando empezó a decirle a todos, aunque Jesús le dijo que no le dijera a nadie. Sin embargo, en Mateo 28 Jesús nos dice a nosotros que vayamos al mundo y compartimos en el Evangelio y hagamos discípulos de Jesucristo. Y no lo hacemos. Le está diciendo, una pregunta para ustedes, le está diciendo al mundo cómo Jesús te ha limpiado de tus pecados. Si no, ¿qué estás esperando para servir a Dios y a decirle a los demás? Vamos a entrar en nuestra segunda historia. Las otras 2 historias van a ir un punto más rápido.
Y Jesús sana al servio de un centurión. Entrando, vamos a leer versículos 15 al 13 que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi servio: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendré muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaías y Jacob en el reino de los cielos. Él está hablando de nosotros. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y cómo creíste de ese hecho. Y su criada fue sanada en aquella misma hora. Cafarnaúm es donde Jesús ha establecido su ministerio. Ahora pasamos del leproso a un gentil, como usted y yo, a quien los judíos consideran perros, cerdos, y solo buenos como troncos para limitar el fuego en el infierno. El centurión no era una gentil cualquiera, era un líder romano encargado de 100 soldados. Y los judíos los despreciaban porque habían conquistado Israel. Cada centurión mencionado en el Nuevo Testamento demuestra un fuerte liderazgo, alto carácter y dedicación a su trabajo. Algunos incrédulos nos hacen avergonzar a los cristianos en su ética de trabajo y carácter. Pero eso no es lo que le capta la atención a Cristo. Este centurión tenía un sirviente que estaba paralizado y atormentado. Bajo la ley romana, él tiene todo el derecho de sacarlo de su miseria y matarlo. Pero este centurión tenía compasión por su siervo y le ruega a Jesús en el nombre de su siervo que lo sane. Este no fue una solitud casual. Si lees esta historia en Lucas, nos dirá que el centurión envió a representantes en su nombre. No cambia el cuento, no cambia la historia. Porque recuérdense que Mateo está escribiendo al judío para que ellos reconozcan que Jesús es el Mesías. Lucas es un médico y pone todo detalle. Pero no cambia. Si envió a otros soldados y otros representantes, es lo mismo cuando nosotros representamos el embajador a la embajada a otros países. Un representante de los Estados Unidos, un representante del presidente, y habla por nosotros, nuestro país. Como los cristianos, nosotros somos también embajadores de Jesucristo, representando a Jesús, porque nos ha dado la autoridad. El centurión dio una respuesta muy asombrosa. Primero dice: no soy digno. Y la verdad es que ninguno de nosotros somos dignos, solamente Dios. Pero Jesús
es digno y vino a rescatarnos a todos. En segundo lugar, este centurión está centrado en los demás, se preocupa por los demás. Y dice, no puedes venir bajo mi techo. Él sabe que no era contra la ley judía de que un judío entrara a la casa de un gentil. Y más un líder religioso. Y reconoce, dice, no, Señor, no tienes que venir para acá. Y la tercera cosa que leemos acá, y lo que le da la maravilla a Jesús, dice, por último, yo soy un hombre bajo autoridad, un jefe, un líder. Si le digo a mi equipo que haga esto o aquello, ellos lo hacen porque se me ha dado la autoridad para supervisarlos. Él dice la palabra, y si tú dices la palabra, yo sé que mi siervo será sanado. Quiero advertirles sobre algo acá. Algunos sacan esto afuera del contexto. El evangelio de la prosperidad o el movimiento de la palabra de fe. Iglesias carismáticas. Sacan esto, mire, quieren que los hombres reclamen estas cosas. Dicen, di la palabra, hermano, y será hecho en el nombre de Jesús. Suena bíblico, pero el poder está en Jesús. Y como el leproso, debemos preguntarle si es tu voluntad. No solamente porque lo reclamo y lo digo, que Jesús me va a responder, porque trae un problema con eso. Porque cuando la persona está enferma, reclama que va a ser libre, reclama que va a ser sana y no se sana, entonces ¿quién fue? No tiene suficiente fe. Tus palabras no fueron suficientes. No gritaste más alto. No lo repetiste muchas veces. ¿Ven el error en ese pensamiento? El poder es en Jesús. El poder no es en mí o en el que me dice. El poder es cuando Jesús lo dice. El poder es cuando Jesús responde. Y a veces su respuesta es no. Porque Él sabe lo que es mejor para ti. No quiere decir que no los va a curar. Porque la palabra de Dios dice que va a haber un día. Va a llegar un día donde no vamos a llorar, no vamos a tener dolores. Pero de pronto no se toca acá. Pero en el cielo no va a haber pecado, no va a haber dolores. Pero no llegas allá si no has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador. Otra aplicación que quiero explicarles de este pasaje es que estar bajo autoridad es ejercer la fe. Otra palabra para estar bajo autoridad es sumisión, que va en contra de nuestra carne. Nosotros que somos rebeldes, no queremos que nadie nos diga qué hacer. No importa a ninguno, nadie quiere que le digan que tú hagas. Pero si quieres ejercer fe, vamos a estudiar esta palabra un poquitico. Primero, Santiago 4:7 nos dice, nos sometemos a Dios. Romanos 3:1 y Primera de Pedro 2:3 dice, estamos llamados a someternos a las autoridades y gobernantes y a orar por nuestros líderes.
No importa si no te gusta la política, si eres conservativo o un liberal. Nosotros estamos bajo la autoridad del gobierno. Ahora, si el gobierno nos dice que no lo reunamos como iglesia, como lo hicieron entre COVID, entonces tienes que obedecer a Dios primero. Amén. Amén. Debemos someternos a las autoridades espirituales, a los líderes de la iglesia. 1 Corintios 16:16 y Hebreos 13:7. Ahora, esas autoridades tienen que llevarte a las escrituras. Si usted viene para mí y no te lleva con las escrituras, no te lleva acerca a Dios, hay problema ahí. Usted no quiere mi opinión. Cuando usted viene a una autoridad espiritual, ustedes quieren que los lleven a la palabra de Dios. Amén. Debemos someternos unos a otros. Efesios 5:21. Esposas, no me tiren piedras. Deben ser sumises a sus maridos. Efesios 5:22, Colosenses 3:18. Esposas, deben ser sumisas a sus increíbles maridos. Usted se casó con alguien que no era cristiano. Ahora usted es la persona cristiana. Tiene que someterse a su liberarse mientras que no la hagan pecar. Pero de pronto, por tu conducta, te lo puedas ganar a Cristo. Pero lo que Dios ya se han casado, hizo un compromiso, tiene que quedarse ahí. No estamos hablando si te están pegando, abusando. No, hay separación. Y la única manera, como hemos estudiado antes, para el divorcio es el adulterio. Eso no es lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de someter al marido, aunque no sea creyente, mientras que no te hagan pecar. Hijos, sométanse a sus padres, Colosenses 3:20, Efesios 6:1. Esclavos, empleados, sométanse a su maestro, a su jefe, Colosenses 3:22-24, 1 Pedro 2:18. Trabajar como si estás trabajando hacia Dios. Eso no es fácil. De pronto no es agradable. Pero si quieres ejercer la fe, la sumisión es clave, porque va en contra de nuestra carne. Hay que matar la carne diariamente. La carne no quiere someterse a nadie. Jesús se maravilla. ¿Sabes que Jesús solamente se maravilla 2 veces en la Biblia? 2 veces. Se maravilla de la fe de este centurión y dice que nunca he visto tanta fe en todo Israel. Un gentil, ni es judío. Jesús podría maravillarse cuando te sometes a tu esposo y tu ídolo, porque Él te ve que estás siguiendo, aunque sea difícil, te ve. Él podría maravillarse mientras continúas trabajando fuertemente, a pesar de que tu jefe es duro, difícil. Él puede ser maravillado de tu fe para seguir confiando en Él a través de las dificultades. La otra vez en la Biblia que vemos que Jesús se maravilla es de la incredulidad de los judíos en Nazaret. Marcos 6:4-6 dice: Mas Jesús le dice, no hay profeta sin honor, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa.
y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos y poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorrió las aldeas del alrededor enseñando. Estas personas, conociendo a Jesús desde la infancia, y él no podía hacer otras poderosas debido a su incredulidad. Los judíos eran el pueblo elegido, tenían las escrituras y se suponía que eran una luz para el mundo, pero en cambio escondían la luz y se sobreentiaban, estaban más preocupados de hacer las obras y no reconocieron a Jesús como el Mesías. Lo rechazaron y lo mataron. Puedes tener todo el conocimiento del libro, de la Biblia, y estar ciego a lo que Dios puede hacer. En el otro espectro, podríamos ser tan sensibles al abuso de sanidades y milagros que no queremos pedirle a Dios que los sane. Porque hemos visto tanto abuso en las televisiones, en iglesias, gritando, llorando, brincando, que no queremos ver nada con eso. Y estamos perdiendo la bendición de pedirle al Señor que los sane. Él nos ha dado autoridad. Pero recuérdense bajo qué autoridad estamos. ¿Estás trayendo gloria a Dios o gloria a ti mismo? Podemos hacer milagros, podemos curar y sanar a gente si Dios te da ese don, pero es para la honra del Señor, no para la honra mía. No es para establecer el ministerio de Carlos Giraldo, sanaciones y milagros. No, es para el ministerio de Jesucristo, el sanador que cura, si es su voluntad. Si es su voluntad. Los versículos 11 y 12 nos dan algunas ideas asombrosas sobre el reino de los cielos. Primero, los gentiles se sentarán a la mesa con el padre Abraham, el padre de la fe, Isaías y Jacob. Recuérdense, los judíos pensaban que nosotros, gentiles, solo éramos buenos para alimentar el fuego, para el infierno. Jesús es inclusivo. Él vino a rescatar al pecador. El otro pensamiento aquí es que no todos los que dicen que son hijos de Dios entrarán al reino de los cielos. No entrarás en el reino de los cielos porque naciste judío, católico, baptista o cualquier otra fe cristiana. Debes tener fe en Jesús y en la obra que hizo en la cruz, o tomar el camino ancho que conduce a la destrucción directamente al infierno, donde habrá llanto y crujida de dientes. Jesús respondió a la súplica y el siervo del centurión fue sanado. Jesús desea que nadie perezca. ¿Qué deberá ser nuestro deseo? Si has sido sanado, ¿por qué no compartes tu fe con los perdidos? Vamos a entrar a nuestra tercera historia y casi terminamos. Vino Jesús, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y les sirvió. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? La suegra de Pedro. Ok, vamos a aprender algo. Al mirar estos dos versículos, quiero repasar 3 puntos acerca de este pasaje y luego
traer algunos puntos de aplicación. Primero, el Evangelio de Juan nos dice que Pablo era de Bethsaida, la casa de pesca, pero ahora vive en Capernaum, donde Jesús estableció su ministerio. Él pasó de ser pescador a ser un pescador de hombres. Segundo punto, también vemos que el primer papa estaba casado. Yo no creo que era el primer papa, pero sabemos que la tradición dice que Pedro era el primer papa. Pues nuestro papa estaba casado. El matrimonio es de Dios. Y la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Pocos, muy pocos, son llamados a ser solteros. Cuando forzamos algo antinatural, el pecado nace. Y por eso es que hemos visto tanto abuso en la iglesia, que empezó tradicional, tanto abuso de niños, de monjas, teniendo relaciones con los sacerdotes. Pero ahora se ve a la plenitud porque somos pecadores. Cuando tú forzas algo que no es natural, sale el pecado. Y estamos viendo hoy en esta generación que ya no es hombre y mujer lo natural. Queremos poner otras cosas que son sobrenaturales. Es pecado. Y sigue, y vamos a ver más y más y más. La suegra de Pedro tiene fiebre grave y podría haber morido. Jesús estaba dispuesto a venir a ella y sanarla. ¿Por qué es importante esto? Vemos que Jesús toca a un leproso. Jesús ve la maravilla de fe en un gentil y a la mujer que no es menospreciada en esa cultura. Miren lo que decían, lo que oraban los fariseos. Doy gracias a Dios porque soy hombre y no una mujer, judío y no un gentil, y un hombre libre y no un esclavo. Esa es la oración de ellos. ¿Qué sucedió después de que Jesús la sanó? Se levantó y inmediatamente comenzó a servir. Estaba conversando con mi esposa esta semana y reflexionando sobre cómo han cambiado los tiempos. Cuando fuimos salvos en diferentes momentos teníamos hambre de aprender más acerca de Dios y servir. Hoy hace una falta de hambre. Venimos a Cristo y nos hace la falta de tener hambre para servir, de tener hambre de compartir nuestro testimonio, de que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como ha pasado en nuestras vidas. En esos tiempos manejamos 90 a 2 horas, 90 minutos a 120 minutos manejando a ir a la iglesia. Queríamos estar siempre en la iglesia. Pero hoy vemos algo diferente. Ha cambiado los tiempos. O han cambiado los tiempos porque Dios no ha cambiado. O tenemos que revisarlos si estamos en la fe, si tenemos esa hambre por las cosas de Dios. Sin embargo, ni queremos venir a la iglesia. Nos quedamos cómodos, nos queremos quedar sentados en nuestras casas, no reuniéndonos con los demás para crecer y servir. No, si la estoy viendo en mi teléfono, la estoy viendo en la pantallita. Dios no nos llamó a ver en la pantallita. Es bueno que veas y reconozcas, pero Él te está llamando
a servir, a estar entre otros creyentes, a reunirte. Porque este lugar es solamente un lugar para equiparte, para ir a servir allá afuera. Vamos a concluir con leer los últimos dos versículos. Y cuando, 16 y 17, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús ha estado trabajando desde el día a la noche en el ministerio. Él es un ejemplo de cómo debemos trabajar como empleadores, trabajando en el ministerio. Él sanó a todos los que le trajeron y muchos estaban libres de las opresiones demónicas. Eso no significa que Él él sana a todos hoy. Y no significa que no estás sanado porque estás fuera de la voluntad de Dios o caerás en tu fe, como algunos enseñan. No tienes suficiente fe. No. Jesús sana porque es su voluntad. Él sanó a todos aquí porque acá Mateo dice que está cumpliendo con Isaías 53:4, que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, pero herido de Dios y habitó. Acá está cumpliendo con esta profecía. Ahora, recuérdense que Mateo fue escrito para los judíos, para que se dieran cuenta que Jesús es el Mesías y el Rey. El pecado, la enfermedad y la muerte vienen de la maldición del pecado. Pero Jesús lo derrotó en la cruz. En versículos 5 y 6 de ese mismo libro, Isaías 53, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Puede que no experimentemos la sanidad completa del cuerpo en la tierra, pero como les dije antes, hay un día en que no habrá más dolor y sufrimiento, porque Él te sanó de tus pecados. A medida que cerramos, las experiencias en la montaña son chéveres. En un par de semanas vamos a ir a un retiro los hombres y vamos a estar en un lugar alto. Vamos a estar entre otros hombres alabando al Señor. Vamos a escuchar su palabra. Pero el trabajo es en el valle. Podemos venir acá a la iglesia y estar llenos del Espíritu y estamos gozando porque estamos recibiendo la palabra de Dios. Pero el trabajo está en la calle. Estamos aquí para equiparte, para ser un discípulo de Jesucristo. Pero hay guerra espiritual. Hay marginados y pecadores que necesitan escuchar la palabra de Dios. Si has sido sanado de tus pecados, la pregunta es: ¿servirás a Dios y compartirás el gozo de Jesús con otros? Ese es el mensaje que quiero que se lleven esta semana. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres Dios. Tú mereces nuestra adoración, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por rescatarnos de nuestros pecados. Padre, es solamente por tu gloria. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, que eres bueno, Señor. Te alabamos. Tú eres santo, Señor. Gracias, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor,
Padre, úngenos con tu Espíritu, Señor, para tener el poder de ir y compartir lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Que nos recordemos de dónde fue que nos sacaste a nosotros, Señor, y compartir el Evangelio con los demás, Señor. Úsanos, Señor. Padre, te pedimos hoy oramos por avivamiento en nuestra ciudad, Señor, en nuestra comunidad hispana, Señor. Úsanos para compartir el amor de Jesucristo y su salvación y lo que hizo en la cruz por nosotros. Y decirle a la gente que Jesús viene de nuevo, que hoy es el día de salvación. Úsanos, Señor. Oramos, te alabamos, te queremos, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Padre, ve ante nosotros esta semana y que pongamos estas palabras en acción. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios nos bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Y alabado sea el Señor. Por favor.